¿Cómo la ciencia fue utilizada para reforzar y validar la mirada de un mundo binario? La ciencia sirve para desmantelar mitos sobre lo que como sociedad consideramos obvio, pero también para explicar el origen de estas creencias. Sin embargo, la división entre ciencia y cultura no es una frontera clara y muchas veces las cosas que la cultura da por ciertas se meten en el conocimiento científico sin ser cuestionadas. Por ejemplo, los estudios sobre el cerebro que pretenden explicar las diferencias entre cómo piensan los varones y mujeres generan grandes discusiones, justamente porque en muchos casos parecieran asumir ese preconcepto y buscar mecanismos biológicos que lo demuestren. En vez de indagar primero si esto es así, observando las similitudes para después preguntarse si las variaciones podrían ser tan significativas como para generar dos sistemas completamente distintos, se asume que existen dos cerebros y se trabaja con base a eso. No es lo mismo diseñar un experimento que verifique una afirmación a uno que ponga en duda una hipótesis. Si bien podría cuestionarse la reducción del pensamiento en una forma de la actividad cerebral, esto lo hace la filosofía. Sin duda hay una relación muy fuerte entre lo que sucede en nuestra mente y lo que pasa en el cerebro. Aunque no es lo único que se necesita, no hay pensamiento sin cerebro. Parecería entonces razonable que la neurociencia sea tan importante para estudiar qué pasa en nuestros cuerpos cuando pensamos. El debate es largo, pero consiste en tratar de responder básicamente las siguientes preguntas. ¿Los cerebros de las mujeres y de los varones son diferentes? Y si así fuera, ¿esto alcanzaría para explicar que piensan diferente? Y si es así, ¿lo determina la biología o es el resultado de los factores culturales? Recuerdo que era el año 2014 y estábamos en clase de ingeniería genética de la facultad. Y el profe, a quien le gustaba contar novedosas noticias científicas, interrumpe la clase para contarnos lo que se estaba publicando en las revistas de todo el mundo, en donde se aseguraba que habían descubierto por qué los varones son mejores manejando autos y las mujeres organizando tareas grupales. La clave era que en los cerebros masculinos la mayoría de las conexiones se dan entre la parte frontal y la posterior, mientras que en los cerebros femeninos esto ocurre en dos hemisferios. Los investigadores, obviamente todos varones, analizaron los cerebros de hombres y mujeres de 8 a 22 años y vieron que esta tendencia se afianza en la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, concluyeron que los cerebros de ellos están estructurados para favorecer ciertas habilidades y los de ellas otras. Este es otro artículo en donde se compara la conectividad craneal de 59 adolescentes, 33 chicos y 26 chicas, entre 12 y 14 años, que muestran mayor conectividad intracraneal, intrahemisferios entre chicos, lo que explicaría sus habilidades en el procesamiento espacial, la velocidad motora y la sensoriomotora. Por su parte, los cerebros de las chicas revelaron mayor conectividad interhemisférica, lo que estaría relacionado con su mejor desempeño en pruebas de atención, memoria, palabras, caras en general y cognición social. Para reforzar nuestros propios prejuicios, la prensa suele ser altavoz de esas investigaciones más controversiales. Esto es solo un ejemplo en el que la prensa se hace eco de investigaciones que prometen haber encontrado algo en nuestros cerebros
que explica las diferencias en nuestro comportamiento. Debemos tener cuidado con creer en titulares que sostienen afirmaciones que la ciencia aún no puede comprobar o de los que solo hay resultados parciales o pequeños avances. La doctora Silvia Kochen, directora de la Unidad de Estudios de Neurociencias del Hospital El Cruce de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, explica que al nacer el ser humano solo tiene un 10% de conectividad en aproximadamente 1 billón de neuronas. Las neuronas pues son las células constitutivas del cerebro y a partir de sus conexiones se llaman sinapsis, nos dan una indicación de cómo funciona el cerebro. El 90% de las conexiones se establecen luego del nacimiento. Ya solo este dato nos permite comprender que la influencia del medio, la cultura, los aspectos sociales juegan un rol esencial en la construcción del cerebro. Un ejemplo, el sistema visual completa su desarrollo y sus conexiones a partir del estímulo de la luz. Las personas que nacen con cataratas no perciben la luz. Si no se los opera en forma temprana, pues no podrán desarrollar la visión. Es decir, la capacidad de conectar neuronas viene de fábrica, pero la construcción del circuito de conexiones que hacemos con esas neuronas sucede a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta esto, pues resulta extraño pensar que si encontramos que las áreas del cerebro se comunican de manera diferente en los varones y mujeres de entre 8 y 22 años y que esta diferencia se incrementa a partir de la adolescencia y la juventud, pues lo que estamos observando es un devenir biológico determinado por el sexo, pero no una consecuencia de las experiencias propias de las personas. Esto no significa que el conocimiento producido sea falso o que no sirve. El problema es que si lo que quiero determinar es por qué varones y mujeres se comportan distinto o tienen ciertas habilidades más desarrolladas, la observación de las conexiones neuronales en un determinado momento pues no pareciera ser suficiente para sacar conclusiones. El problema en definitiva es el paradigma desde donde puedo observar los resultados. Es decir, como seres humanos sociales que somos, los científicos y científicas vemos los datos desde nuestras propias experiencias humanas y es por ello que en ocasiones la cultura a la que pertenecemos y con ella sus sesgos y sus prejuicios puede contaminar nuestras conclusiones. Frente a esta hipótesis de cerebros diferenciados para hombres y mujeres, otros estudios plantean que no existe tal posibilidad de diferenciación. En el año 2015, la investigadora Daphna Scholl publicó resultados de una investigación donde se permitió pensar más allá de la hipótesis de dimorfismo sexual, idea que supone que hay dos tipos de cerebros, uno masculino y el otro femenino. Y entender que los rasgos observados en el cerebro que normalmente asociábamos al sexo son en realidad manifestaciones de ciertas circunstancias de vida. Entonces ella formuló la hipótesis del cerebro de mosaico. Esta postula que cada cerebro es un compendio de características femeninas y masculinas que se combinan variadamente y a veces cambian a lo largo del tiempo. De tal modo, pues los cerebros no pueden ser clasificados en masculinos o femeninos, sino que todos pertenecemos a un único grupo e increíblemente heterogéneo. Para testear esta hipótesis, Joel y su equipo analizaron las imágenes de las resonancias magnéticas de 1.400 personas. De este total, solo el 8% coincidía plenamente con los rasgos típicamente asociados a uno u a otro sexo
Es decir, que no se pudieron encontrar evidencias para afirmar que había un cerebro completamente masculino o un cerebro completamente femenino. Además, los y las investigadores e investigadoras compararon sus resultados con otro estudio sobre correlación entre áreas activas del cerebro y actitudes, intereses y comportamientos de más de 5.500 individuos y encontraron muchas similitudes. Si bien concordaban en que ciertas áreas del cerebro con determinado nivel de desarrollo eran más frecuentes en uno u otro sexo, cuando se veían todos los datos juntos no era posible hacer afirmaciones robustas al respecto, ya que se superponían muchísimo. Para afirmar realmente que existe un dimorfismo sexual en los cerebros femeninos, pues solo debería haber rasgos femeninos y ninguno masculino y viceversa. En estos experimentos no se observó ninguna de las dos cosas. Y vamos con otro mito, otra pregunta que suscita este encuentro. Las mujeres no son buenas mentoras. Ellas no pueden conciliar su función jerárquica con sus tareas de cuidado. Esta temática refiere a un entorno más actual. Hace un par de semanas tuvimos un trabajo publicado en Nature en donde se busca identificar el impacto que tienen las publicaciones científicas en donde participan las mujeres frente a aquellas en donde participan hombres. Los autores del trabajo encontraron que las mujeres directoras que dirigieron a mujeres becarias tuvieron un 18% menos de citas anuales que cuando dirigen hombres becarios. Y los mentores varones, cuando dirigen mujeres, tienen 2% menos de citas anuales que cuando dirigen hombres becarios. Pues estos datos ponen en contexto una realidad cruda que revela las desigualdades en cuanto a los contactos que pueden tener las mujeres mentoras para poder relacionar a sus becarios y becarias y la asimetría que se refleja en las posiciones de poder que ocupan las mujeres y que pueden generar mejores perfiles a futuro de sus becarios y becarias. Estos datos pues están de acuerdo con lo que planteamos en nuestro primer encuentro sobre las cifras de hombres y mujeres que ascienden en la carrera científica o que están en puestos de decisión y en comisiones de evaluación. Sin embargo, a pesar de estos datos, los autores interpretaron sus resultados de una manera cuestionable y sesgada. Afirman que las directoras no pueden hacer bien su trabajo porque están ocupadas en reuniones de comité y porque estudian temas menos reconocidos que los que estudian sus contrapartes masculinas. Mm, Nuevamente tenemos un estereotipo cultural y es que las mujeres no somos buenas para la ciencia, que intentan confirmarlo a través de una investigación científica y con datos estadísticos. Bueno, así como en los ejemplos anteriores, hay numerosas investigaciones científicas que se han hecho desde siempre tratando de confirmar estos estereotipos, prejuicios o sesgos para intentar explicar que estas diferencias entre el pensamiento de mujeres y hombres son innatas o naturales. Desde la epistemología científica, Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, plantea la importancia de entender el componente sociológico que acompaña a las grandes teorías científicas. Y más aún, pues nos habla de la dificultad para llegar a consensos entre comunidades científicas, con puntos de vista divergentes sobre un mismo tema. Lo que hace Thomas Kuhn es citar a Max Planck diciendo: una nueva verdad científica no triunfa porque haya convencido a sus oponentes y le haya hecho ver la luz, sino más bien
porque sus oponentes mueren finalmente y una nueva generación crece más familiarizada con la mía. La investigación científica identifica preguntas problema, plantea hipótesis, recolecta datos que le permitan afirmar o refutar dicha hipótesis para finalmente construir conocimiento científico. Entonces, los datos muestran realidades, pero la forma en la que nosotros y nosotras entendemos esas realidades, los relatos que construimos a partir de esos datos, pues están fuertemente influenciados por nuestro entorno sociocultural. Nos corresponde entonces visibilizar nuestras posturas, cuestionar aquellos que consideramos que responden a un prejuicio e intentar construir una epistemología abierta e inclusiva, donde la otra mitad de la humanidad, que por siglos ha sido silenciada, pueda aportar su voz y pensamiento en la construcción colectiva del conocimiento.